como es de su conocimiento tal vez, ya inició el MasterChef Celebrity México. Es los domingos, creo. Bueno, yo lo veo ahí por YouTube, veo las repeticiones. Y resulta que en estos días que lo he estado viendo, pues me he dado cuenta que existen varios problemas, inconsistencias que tienen que ver con el manejo higiénico de los alimentos. Entonces el día de hoy vamos a revisar algunos clips, algunos videos que preparé, que seleccioné para hablar sobre fallas en las prácticas higiénicas durante la elaboración de alimentos. Bien, bueno, pues de manera general vamos a hablar como de lo más evidente que tiene que ver con la indumentaria. Entonces, más o menos preparé algunos pequeños fragmentos, no son todos porque son muchísimos los que ocurren en el programa, pero algunos que nos permitirán hablar acerca de esto. Entonces vamos a revisar. Estoy haciendo un mousse de chocolate con unas fresas caramelizadas. Fresa y chocolate. La película que me abrió muchas puertas y que fue la causa de que yo llegara a México. Le tengo mucha fe a este platillo y le estoy poniendo, quiero hacer algo excepcional, algo que sorprenda. Y es una receta que se me acaba de ocurrir. Que hay cercano y a lo mejor 2 piezas encimaditas para que tenga volumen hacia arriba y deja que la salsa escurra naturalmente. No trates de acomodarte. Pero intentaré. Ok, de forma general, cuando hablamos de la preparación y el manejo higiénico de los alimentos, conlleva automáticamente a una indumentaria que debes de tener. Las razones para la indumentaria son prevenir la contaminación. Bueno, primero y muy importante, en los primeros clips vemos personas que sí utilizan algún protector para el cabello o que utilizan el cabello agarrado. Esto lo que hace es evitar que justamente tú pierdas tus cabellos que normalmente se caen y puedan caer sobre el alimento. ¿Representa un riesgo para la inocuidad? Pues sí, puede representarlo porque bueno, el cabello puede retener muchos microorganismos de los ambientes donde nos movemos y pues muchos no son obviamente ambientes controlados, el transporte público, la calle, si tengo mascotas en casa y demás. Yo me baño, pero después pues mi cabello va reteniendo. Entonces, una buena práctica es buscar la forma en la que el cabello no tenga contacto con los alimentos, no es lo primero. También vemos que en algunos momentos, por ejemplo, en una de las partes está Nadia, tiene el cabello larguísimo y entonces casi lo está metiendo a pues la olla donde está preparando, ¿verdad? Y vaya, es desagradable encontrar los cabellos. Ahora, ¿representan un peligro en sí mismos? Pues no. Se les considera materia extraña. No son peligros físicos porque pues no te vas a hacer daño con un cabello. O sea, no te vas a ahogar, ni te vas a cortar, ni te vas a lastimar por el consumo de un cabello. Y efectivamente, si ya hirvió el alimento con el cabello ahí, pues los microorganismos mueren. Pero sí se habla de que es una falla del manejo higiénico de los alimentos, que tú encuentres cabellos en tu comida, es desagradable porque te hace entender que no se está llevando a cabo las prácticas higiénicas correctamente. Ahora, si el cabello cae después de que ya se recibió un tratamiento térmico o así, pues los microorganismos del cabello pueden llegar al producto y eventualmente podrían representar un problema de contaminación. También nos damos cuenta que tienen joyas. El problema con las joyas, bueno, primeramente es un asunto para la higiene también porque las joyas no se pueden limpiar adecuadamente porque suelen pues no ser lisas, suelen tener relieves, pedrería y demás que dificulta la limpieza. Se convierten en nichos de microorganismos y pues entras con la joyería al baño y estás en otros ambientes no controlados y se contaminan, ¿no? Eventualmente se pueden contaminar incluso con aerosoles, ¿no? O con el contacto. Entonces hay que retirarlas cuando vamos a preparar alimentos. Desde el punto de vista de la higiene no se debe preparar alimentos ni con joyas, ningún tipo, pulseras, anillos, collares, aretes, lo que sea. Ahora, también pueden eventualmente constituir peligros físicos. Aquí sí, a lo mejor si traes algunas piedras, alguna cristalería en las joyas que se desprende y caigan los alimentos, sí puede ocasionarte un problema a ti. Entonces ahí estamos viendo como varias participantes que utilizan joyería. Talina trae unos anillos enormes, Carla tiene unas pulseras en ambas manos que se ve que tienen bastante pedrería, entonces se convierte en un problema realmente para eso. Y por último, también lo podemos revisar por un aspecto de seguridad laboral. Cuando estamos trabajando y tenemos joyas, incrementamos el riesgo de que nuestras joyas se queden atoradas como en piezas de maquinaria, en puertas y cosas por el estilo y nos pueden lastimar. No sé si a nivel cocina sea muy común,
pero en las empresas donde hay maquinaria que de pronto se mueve y demás, tú tienes un anillo y si en algún momento por alguna razón se te queda atorado y la máquina se mueve, hay casos donde las personas pierden dedos y demás, o la piel del dedo por desprenderse violentamente la joyería. También pasa con los aretes, que tienen los aretes y de pronto se les atora una máquina y si la máquina se mueve, les cortan el oído. Entonces, desde un punto de vista de higiene, de seguridad laboral y porque pueden constituir también peligros físicos, deberían estar completamente prohibidas la joyería. Entiendo que es a lo mejor un programa de televisión y un poco también lo quieren hacer así como para que luzca mucho, que sea visualmente atractivo, pero al final están preparando alimentos, pues esto constituye un problema. Vamos a revisar ahora este clip que entraña varios problemitas. Yo nunca había tocado una ubre. ¿Qué voy a ir a hacerle a la vaca? Esta ordeñada de vaca, de verdad que se va a poner genial. ¿Dando un tarro? ¿Cualquier vaca? No me gusta ir al súper, pero ordeñar vacas, nunca. Eso es de los hombres. Que lo hagan ellos. ¿Ya? ¿Le puedo caer de este lado? ¿Ayudo allá de qué lado? ¿Ya abriste el lado? Mi abuelito me enseñó a ordeñar vacas cuando yo era niña y me gustaba mucho. Ok, bueno, hay varias cosas que decir aquí al respecto. Primero, en los sitios donde se preparan alimentos en general, no se permite que existan animales. Los animales, cuando se habla de animales, es todo tipo de... Por ejemplo, los que son plagas, obviamente como roedores o insectos, obviamente no están permitidos, así que hay que mantener un manejo, control de plagas. También los que son mascotas no están permitidos. Gatos, perros, aves, esos hay que mantenerlos fuera, es un asunto de exclusión. Y para los animales que proveen alimento, deben estar en sitios específicos. Si nos fijamos ahí, primero introducen a las vacas a las áreas de preparación de alimentos, lo cual es una completa violación de las prácticas higiénicas. Las vacas y muchos animales contienen microorganismos que pueden ser patógenos para los humanos y en particular las vacas pueden ser portadoras de patógenos como Salmonella o como E. coli 157H7 que ya han existido brotes asociados a este tipo de animales y que contaminan pues los productos. Obviamente que, el tracto gastrointestinal es donde esperamos mayor concentración, pero en estos animales también ocurre que pues por la forma en la que defecan, que es parados, se ensucian parte de la parte trasera del animal y pues a veces les escurre un poco, tiene contacto con las patas traseras, con las ubres y demás. Y entonces hay como una distribución también por la parte externa. Entonces los animales, se ha podido aislar de este tipo de animales patógenos en el interior y en el exterior del animal. La piel es también un sitio ideal para que los patógenos se alberguen. Entonces no está permitido el ingreso de animales a las áreas de producción de alimentos. Eso por un lado. Y si de por sí eso ya es un problema que estén allí adentro, el problema ya se exacerba cuando vemos que los participantes van a ordeñar a las vacas y llevan su indumentaria de trabajo. La forma menos riesgosa de haber abordado esta situación, que entiendo que a lo mejor tenía que ver con el tema de obtener los alimentos. Recuerdo que en ese capítulo había algo más también como de que productos que estaban en la tierra, aquellos que tenían que desenterrar, ¿no? Algunas macetas, algo así. Solo para darle como el significado. Se entiende que se tenga que vivir la experiencia, pero creo yo que la forma más correcta de haber abordado esto para los asuntos de inocuidad es que los animales debían estar fuera del set y los participantes debieron retirarse su indumentaria con la que iban a preparar alimentos, ir a ordeñarlos fuera del set y al volver lavarse las manos correctamente y un lavado de manos incluso más largo para reducir el riesgo de todo lo que haya tenido contacto con los animales y después de eso colocarse la indumentaria para poder trabajar. Entonces aquí estamos viendo claramente cómo van, ordeñan. A cuadro no se ve que se laven las manos. Quiero pensar que sí, porque es un asunto personal. Pero definitivamente están ordeñando con la ropa con la que preparan alimentos. Y eso automáticamente es un problema de contaminación cruzada. Si se lavan las manos, pero ya tuvieron los microorganismos de las vacas, los transfirieron a sus mandiles, pues eventualmente tocan el mandil, incluso se pueden secar las manos ahí y demás. Y ya se convierte en un problema de contaminación grave. Entonces esta fue una violación muy evidente de las prácticas higiénicas. Fíjense, cuando vi este capítulo me estaba preocupando mucho que fueran a utilizar la leche no pasteurizada. Bueno, a ver.
La leche automáticamente puede contener microorganismos patógenos. Es muy probable que los tenga. Por lo que ya dijimos que las heces pueden eventualmente contaminar las ubres. Se hacen procedimientos de limpieza, pero no siempre se llevan a cabo de una manera eficaz. Los limpian con un trapito, etcétera, que no termina por desinfectar las ubres como tal. Entonces se espera que la leche cruda contenga patógenos, ¿no? Es como esperarse. No está todo perdido porque para eso la pasteurizamos. De hecho, ahora es como muy interesante ver que hay muchas personas que están en contra de la pasteurización, argumentando que se pierde cierta cantidad de nutrientes, etcétera. Podríamos hacer luego un video hablando de eso, pero de manera general la pérdida de sustancias no es significativa, o sea, no es muy grande, salvo algunas vitaminas que pudieran ser, que se degraden con la temperatura. Sin embargo, se pueden suplementar después o podemos tener otras fuentes de esas vitaminas, porque el riesgo que entraña el consumo de leche no pasteurizada es muy alto. Son muchos los patógenos que se pueden transmitir así. Un fenómeno muy interesante es que la pasteurización originalmente, cuando se diseñó para asuntos de inocuidad, trataba de eliminar a una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis, que pues causa la tuberculosis, que se puede transmitir también así por el consumo de alimentos. Y los países desarrollados hacía años que habían erradicado o que reducían al mínimo la cantidad de casos de tuberculosis asociado a este tipo de productos. Sin embargo, en los últimos años, 5, se han presentado muchos casos y brotes de personas que se enferman porque al estar en contra de la pasteurización han promovido el consumo de leche cruda y con eso se han enfermado de tuberculosis, que era rarísimo, y ahora también notamos brucela, salmonella, listeria monocitógenes, la propia E. coli 157H7, en fin, una diversidad. Coxiella burnetii, que incluso es de los microorganismos que resiste un poco más la temperatura, que es de los de mayor preocupación para destruirlo con la pasteurización. En fin, hay una lista enorme de enfermedades que se evitan pasteurizando la leche. Entonces me preocupaba un poco esa parte, ¿no? Yo dije, no, ¿y la van a usar? Si la iban a usar así, al menos tenían que hervirla. Yo dije, yo los quiero ver que al menos hiervan la leche un rato antes de poderla utilizar. Sin embargo, no pasó así. Miren, vamos a ver este clip. Hago el intercambio de la leche pasteurizada para tener seguridad alimenticia en nuestra estación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro que sí. Bravo. Capitán, leche. A su salsa. Venga. Tienen que poner el equivalente de la leche que ordenaron. Entonces, lo que hicieron ahí fue que ellos ordeñaban a las vacas, le daban a los chefs la leche cruda y estos les hacían un intercambio por leche pasteurizada, lo cual me lleva a la conclusión de que aparte fueron a contaminar sus mandiles así gratis, porque ni siquiera utilizaron esa leche, o sea, contaminaron sus mandiles, volvieron y ya, les hubieran dado la leche pasteurizada y todo. Creo que esta parte sí, ay no, estuvo como muy de más y yo lo estaba viendo con bastante ansiedad. Y nada más como notita, la chef Betty usa el término seguridad alimentaria, que al referirse más como enfermedades y así, no es correcto de usar. El término correcto sería inocuidad, porque seguridad tiene más que ver con el abasto. O sea, cuando un país tiene seguridad alimentaria quiere decir que la comida alcanza para abastecer a su población. Cuando tenemos seguridad alimentaria es que no nos falta la comida. Eso es seguridad alimentaria. Pero bueno, se entendió el mensaje de todas maneras, aunque el término correcto sería inocuidad. Recuerden que en español es inocuidad y seguridad significan dos cosas diferentes. En inglés los términos son food safety para inocuidad y food security para seguridad, y también son los conceptos separados. Vamos a ver el siguiente. Una base de papel para que la tabla no se mueva y usan el otro lado porque es contaminación cruzada. Gatorno, ¿cómo se te ocurre llevar un pollo que ya está cocido en una tabla donde picaste el pollo crudo? ¿Qué es contaminación? Contaminación cruzada es que tienen el pollo que es lleno de bacterias en crudo y me estás tratando de portar un pollo que ya me vas a servir en plato cocido en una tabla que nunca se lavó. Eso no se puede hacer. Muy interesante que hayan manejado el término de contaminación cruzada, que en efecto, en la cocina, cuando estamos preparando alimentos, en ocasiones no nos damos cuenta de las oportunidades de contaminación cruzada. Una forma en la que ustedes más o menos pueden hacer un ejercicio con esto, aunque sea mental, es imaginarse, por ejemplo, que la carne cruda está llena de pintura. Entonces, ustedes imagínense, si ustedes tocaran eso con las manos, se llenarían de pintura, e imagínense todo lo que podrían pintar, todo lo que estén tocando. Más o menos por ahí podría ir este asunto. Y es que lo que pasa es que
la carne cruda de todo tipo, y en particular, en este caso que es la de pollo, puede albergar también múltiples patógenos. En el caso de la carne de pollo, es las aves y el pollo, aunque sea de criadero, alberga típicamente Salmonella y Campylobacter. Es muy frecuente encontrar esos patógenos ahí. Entonces, cuando llega a nuestra cocina, nosotros podemos contaminar otras superficies. Por ejemplo, si lavamos el pollo en la tarja, entonces el agua salpica y entonces contamina otras superficies de mi cocina, lo cual ya automáticamente es un fallo. Y aquí lo que estamos viendo en la contaminación cruzada es, en efecto, poner el pollo crudo sobre una tabla, picarlo, cortarlo, manipularlo, lo que sea, y luego ahí mismo trabajar con un pollo, perdón, con vegetales o con carne que ya recibió el tratamiento térmico, automáticamente genera la contaminación. Se llama contaminación cruzada cuando transportas microorganismos de algo que estaba contaminado a algo que no está contaminado por el contacto principalmente con superficies. Aquí en la contaminación cruzada también intervienen las manos de las personas. Entonces noto que sí les hacen como el énfasis en las tablas, pero de pronto no se ve a cuadro, pero si de pronto cuando manipulas la carne cruda, tienes que automáticamente, terminando de manipularla, tienes que lavarte las manos para poder manipular el resto de cosas que hay en la cocina, durante la preparación, etc. Lo mismo ocurre con nuestra ropa. Si nosotros tocamos carne cruda y luego tocamos nuestra ropa, se albergan microorganismos aquí que eventualmente puedo yo provocar la transferencia hacia otros. Ocurre también en los refrigeradores. Por ejemplo, cuando yo en mi congelador tengo mis bolsas para la carne cruda, que en la carnicería se contamina la bolsa, pues sí, la carne está por dentro, pero durante la manipulación el carnicero la toca por fuera también, y también tiene microorganismos. Entonces, en el congelador que tengas la carne cruda junto con, por ejemplo, vegetales que están congelados también, es una oportunidad de contaminación. O en los peldaños del refrigerador, cuando pones carne a descongelar en la parte de arriba, suelta líquido y estos se escurren sobre jamón, crema, otros que te vas a comer crudo, otros alimentos que puedes consumirlos directamente. Entonces representa un problema de contaminación. ¿Cómo puedo yo evitar esto? Debo tener espacios para carne cruda, para carne cocida, para alimentos que ya recibieron tratamiento térmico o que no lo van a recibir. Y de preferencia, si voy a poner a descongelar la carne, ponerle las repisas de abajo para que no escurra directamente. Solo cuidado porque el cajón de las verduras suele estar abajo. Entonces, si escurre sobre de eso, si yo tengo frutas ahí que me las voy a comer tal cual, va a representar un problema. Y recuerden que lavar y desinfectar las frutas y hortalizas reduce un pequeño porcentaje a los microorganismos, pero ese tratamiento no es capaz de erradicarlos a todos. Entonces el riesgo va a estar ahí, aunque yo la lave y la desinfecte, voy a tener un riesgo importante de contaminación. Entonces, bien por esta parte en la que la chef les hace la aclaración de lo que es la contaminación cruzada. Muy interesante que me pareció que la hayan manejado, y más interesante me pareció que una de las participantes no conocía el término, como que dijo, ¿qué es eso? Se acercó, preguntó y se amplió la explicación, porque ya solamente había llamado la atención, pero como que no había quedado claro el mensaje. Fue gracias a Verónica, creo que se llama. Fue gracias a que Verónica preguntó que se amplió. Entonces, también muy importante que a veces uno da ciertas instrucciones o correcciones y demás, y si no te queda claro el fundamento, preguntes, porque eventualmente eso te puede ayudar a tomar mejores decisiones. Si tú sabes el por qué haces las cosas, entonces las decisiones que tomes pues van a estar mucho mejor. Ok, vamos a ver ahora este pequeño clip. Está muy orgánico y me siento bien, me siento feliz. Así según lo veo, si me dice que son jabones de baño me lo creo, porque la paja esta que hay debajo... Jabones. O sea, se me destruyó el corazón así de... Llamó la atención también lo de la paja. Cuando emplatamos en el restaurante siempre pensamos en que todo tiene que ser comestible. No es una paja que esté, por supuesto, limpia ni lavada. Y aparte el niño no se la va a comer, ¿verdad? Muy cierta esta parte. A ver, yo no sé, eso ya pues es un asunto más como de cocina, de las técnicas que ellos utilizan. De eso yo pues no soy experto. Pero lo que sí les puedo decir es que sí existen cosas no comestibles que pueden tener contacto con los alimentos. Cuando te venden, por ejemplo, galletas como con un papelito, entonces pues la galleta está en contacto directo con ese papel. Aquí en este caso ya le puso como un fondo de paja, que bueno, ya ellos le aclararán sus técnicas y sus recomendaciones. Lo que sí es muy importante es que nosotros entendamos que
si mis alimentos van a tener contacto con algo que no es comestible, ese material tiene que tener un grado que se llama grado alimenticio. Tú puedes comprar papel, paja, plásticos, como por ejemplo los de las envolturas, que deben tener el grado alimenticio. La diferencia entre un producto que es grado alimenticio y uno que no está desde el proceso de fabricación. Cuando se fabrica papel o paja, si se produce paja cualquiera, no se está contemplando que tenga contacto con los alimentos. Así que hay ciertas normas, como por ejemplo del almacenamiento, que no se tienen que seguir porque no se está considerando que va a tener contacto con los alimentos. Va a haber almacenes, pero estos almacenes pues van a tener características menos estrictas en cuanto a higiene que un producto que sabes que es alimento o que va a tener contacto con ellos. Cuando se produce un papel o lo que sea paja, en este caso grado alimenticio, se ha considerado desde toda la producción, almacenamiento, distribución, las prácticas higiénicas, porque se espera que va a tener contacto con alimentos. Se previene la contaminación microbiológica y los materiales que se utilizan en su elaboración también son cuidados, porque puede ocurrir la contaminación, por ejemplo, con metales pesados, que en algunas envolturas han existido ya problemas con algunos dulces, por ejemplo, en los que la envoltura tenía restos de plomo y entonces causa un problema severo de intoxicación. Entonces, cuando se piensa en productos que sean grado alimenticio, es porque va a tener contacto con los alimentos y eventualmente los puede contaminar. Acá, efectivamente, no se trata de una paja limpia ni que esa fuera su intención. Así que haberla colocado en contacto directo con los alimentos es un fallo y automáticamente los contamina. Si pensamos directamente en cómo pudo haber sido manipulada la paja, yo en este capítulo antes les ponen a hacer una actividad. Tienen que buscar algo, no recuerdo, creo que son unos huevos o algo así, en paja, y la paja está en el suelo. Cuando ellos se meten a buscar, la pisan y todo eso. No sé si esa es la paja que agarró para ponerle, no sé, o no sé si había más en otro lado, no tengo idea. Pero sí, pues me preocupa, porque la manipulación que se les da, les digo, no está contemplada para su uso en alimentos. Así que esto sí fue un fallo terrible. Ahora, en particular en este caso se trata de un alimento que está dirigido para niños. Están preparando unas loncheras como para la escuela. Entonces, tú cuando preparas alimentos, cuando los fabricas, los distribuyes incluso, tienes también que pensar quién es el público que los va a tener. Entonces, esperamos que a lo mejor un adulto ve eso y dice, pues es paja, no me lo tengo que comer. Pero un niño a lo mejor, o jugando y demás, podría hacerlo. Y no sé si eventualmente pueda constituir un peligro físico, no sé si haga daño el raspar o cortar o asfixiar, depende cómo sea el tamaño, la verdad es que no estoy seguro. Pero sí lo ideal sería no colocarlo. Entonces, pues bueno, un error ahí, una clara muestra de contaminación. Fíjense que este último a mí me da mucha vida, no lo vamos a echar todo porque aparte es TV basura en su máxima expresión. Un pleito ahí, no, muy interesante, pero que además en cuanto a inocuidad sí nos da bastante de qué platicar, entonces vamos a revisarlo. La tortilla que está debajo, que yo la tengo como algo más crujientito, ¿no? Y me voy a saltar lo de probar la salsa de arriba, pues ya dijo Betty que no tenía sazón, y porque tengo un miedo terrible a vuestra rigurosidad quitando el aguijón. Yo lo invito a que, así como nosotros probamos su paella, también pruebe lo nuestro, porque le juro que sí disolví bien las patas. Sí. Y o sea, a mí sí me gustaría... Yo voy a, muy amablemente, voy a declinar tu invitación, pero no por una cuestión de pata, sino por una cuestión de veneno, porque no me quiero morir, ¿sabes? Bueno, aquí hay bastantes cosas que decir. Se trata de un producto que lleva un alacrán, ahí se alcanza a ver en la imagen. Bueno, a ver, vamos a revisar. Algunos alimentos en sí mismos pueden contener sustancias tóxicas que son constitutivas, es decir, el producto lo contiene, ¿sí? O sea, es natural. Estas sustancias tóxicas se pueden retirar o evitar a través de varios mecanismos. Por ejemplo, el jitomate, cuando no ha alcanzado el grado total de madurez, o sea, cuando está verde, tiene grandes cantidades de una sustancia que se llama solanina, que es tóxica. Tú te puedes intoxicar gravemente con el consumo de estas sustancias. Entonces, el tomate se tiene que comer cuando ya está maduro, sí o sí. No hay preparaciones que lleven intermedios. También, si se fijan, no hay preparaciones que que usen la hoja. Por ejemplo, no hay té de hoja de tomate, porque la hoja también contiene estas sustancias tóxicas. El tomate así tal cual puede hacer bastante daño. Entonces, ¿cómo se retira esa sustancia? Dejándolo madurar. Con el tiempo se va a degradar y ya no va a representar un riesgo. La sustancia, la solanina, la encontramos en las papas. Nada más que lo encontramos igual en las hojas, en los tallos. Y como las papas forman parte de la raíz, ahí no se
encuentra en altas cantidades, excepto cuando ya empieza como a germinar. ¿Sí se han fijado que de pronto cuando dejamos la papa mucho tiempo en el refri o ahí botada, le empiezan a salir tallos, se empieza a poner verde y le empiezan como a brotar tallitos? En esos momentos ya la concentración de solanina se incrementa bastante. Se puede retirar durante la preparación, más o menos. Tienes que usar aceite y tiene que estar cuando menos a 150 grados centígrados. O sea, una freidora a 150 grados centígrados y con eso logras reducir hasta un 90% de la concentración de solanina. Por eso, a lo mejor de pronto alguna papa frita te toca que tiene una partita verde, pero no representa un riesgo para tu salud por el tipo de tratamiento. Pero solamente ese es el que lo retira eficazmente. La ebullición y así, o colocar en aceite, pero no a unas temperaturas muy altas, no te garantiza la eliminación. Otro ejemplo muy característico es el pez fugu o el pez globo, que contiene sustancias tóxicas que son constitutivas. La sustancia tóxica de este pez se llama tetrodotoxina y sí pone en riesgo la vida de las personas. Por lo tanto, la preparación, por ejemplo en Japón, es un asunto donde se capacitan mucho los chefs para poderlo preparar y lleva todo un proceso y es incluso un asunto ritualístico, ¿no? La preparación y vaya, ha habido casos de personas que pierden la vida cuando no está bien preparado. Aquí en México de pronto hay preparaciones con alacranes o preparaciones con tarántulas y otro tipo de animales venenosos que el consumo del veneno puede causar problemas. De hecho, creo que una temporada anterior, no vi la temporada pasada de MasterChef Celebrity, pero sí me enteré por ahí que el chef José Ramón, uno de los chefs, probó algo que estaba preparado con tarántula y creo que en este mismo capítulo también lo menciona. Y él sí fue a dar al hospital porque pues comió un veneno que vaya, le hizo daño, ¿verdad? Le provocó un choque anafiláctico. Entonces es muy grave. Aquí el asunto es que no sé si son personas como tan amateurs o que están aprendiendo, pues son celebridades, ¿verdad? No sé si es buena idea proveerles este tipo de alimentos que tienen toxinas constitutivas, o sea que no las podemos, no podemos evitar que el alimento las tenga, pero podemos retirarlas en algún punto o en algún momento, por ejemplo durante la preparación. Así hay muchos ejemplos de sustancias tóxicas. Aquí en esta parte específica, y ahí pues bueno, Maki aparte de grosera me dice que se lo coman, que sí la entiendo un poco porque pues ya lleva desventaja, ¿no? Le dan un producto que va a tener que trabajar, igual no confían en ella y no lo van a probar, pero también entiendo al chef pues que no se quiere morir. Entonces pues ahí la chef Betty lo probó, dijo que no estaba bueno y ya los demás dijeron yo no voy a comer nada, yo le creo a Betty. Está muy bien. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya resultado de utilidad, que les haya sido práctico. Díganme si ustedes tienen algunos otros ejemplos, ya sea de este programa o de otros programas donde hayan visto fallas en las prácticas higiénicas que queramos que discutamos. Igual a lo mejor hasta hacemos una segunda parte. Aquí agarré clips del capítulo 1 al 4. Igual lo voy a seguir viendo y si de pronto veo algunas fallas adicionales, pues a lo mejor las discutimos eventualmente. Y por último quiero decir que soy muy fan de Gabito, Arturo López Gabito, para empezar porque trae cofia desde el día 1, él se puso su cofia, se ve muy chistosito y me cae bien. No, muchas gracias por haber estado una vez más aquí en el canal y nos vemos en la siguiente oportunidad. Adiós.